Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Un legado olvidado, la parte 6, donde estamos estudiando todo lo que nuestros pioneros de las reformas antiguas nos han dejado. Rescataron a una costa de sus propias vidas para mostrarnos el camino que debemos seguir. Un legado olvidado, parte 6, patrones de una verdadera reforma, la parte 3. Con esta completamos los patrones de la verdadera reforma, teniendo en cuenta que los patrones son formas de actuar en nuestro Dios que no han cambiado durante todas las reformas que han transformado el mundo. Y hemos estado viendo desde la época de Noé, pasamos a la época de Moisés, después seguimos con la época de Jesús, continuamos entonces con la época de Lutero, con la época de Miller y llegamos a la de nosotros, que es la última reforma, creemos que el Señor va a hacer para que este mundo atienda a sus llamados. Hemos estado haciendo un breve recorrido por nuestras raíces, aquello que hemos olvidado porque ha estado en el pasado, pero que tiene un tesoro incalculable para nosotros hoy, un valor incalculable para nosotros hoy. Recordemos que hemos encontrado que el legado que nos han dejado los reformadores antiguos es la Sagrada Escritura, que la han rescatado de un tumulto de oscuridad y error. También nos han dejado la libertad de conciencia, pero la libertad de conciencia que ya casi estamos perdiendo o hemos perdido. Volvemos otra vez a la antigua época. Nos han dejado la justificación por la fe, que todo eso se resume y está escrito en la palabra de Dios, pero son legados que ellos han encontrado y que nos los han dejado a nosotros a costa aún de sus propias vidas. Y también nos han mostrado los patrones de la reforma. De esos patrones de la reforma llevamos varios. El primero es que Dios es inmutable, como leemos ahí en la cita de Riordan Herald del 20 de abril de 1897. La inmutabilidad de Dios debiera ser claramente vista. Nosotros deberíamos estar seguros que Dios no cambia. En muchas ocasiones vemos cómo algunas personas creen que Dios va a tratarlos diferentes a como trató al pueblo de Israel y están convencidos que Dios va a ser diferente a como lo hizo en el pasado. No, Dios no cambia. La similitud de su trato con su pueblo de la antigua dispensación y en la actual debiera ser estudiada. Debido a su misericordia, Dios repite sus actuaciones pasadas, porque sabe que nosotros somos olvidadizos, que no tenemos buena memoria, y el Señor nos repite sus actuaciones para que entendamos que Él no cambia y que de esa manera es que va a actuar con nosotros. Él nos ha dado un registro de sus actuaciones en el pasado para que lo estudiemos. Entonces, uno de los patrones que hemos visto es la inmutabilidad de Dios. Tenemos que entender que Dios no ha cambiado, es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Esta cita del conflicto de los siglos, página 343, el párrafo 1, nos muestra otro patrón de la reforma. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. O sea que cada vez que hubo una reforma desde Noé hasta nuestros días, ha habido una analogía, un parecido sorprendente en todos los pasos que se han dado, porque los principios que rigen el trato con Dios, con los hombres, son siempre los mismos.
Los movimientos importantes de Ogaño, o sea, de hoy, concuerdan con los de antaño, del pasado, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Por eso nos hemos dedicado también a entender y a buscar lo que pasó en el pasado. A la luz de la palabra de Dios y de los testimonios encontramos que hay un patrón que nos muestra que la historia se repite. La historia se repite y no podemos ver otra cosa sino eso, la repetición de la historia. Miremos entonces el tercer patrón de la reforma. La profecía se ha estado cumpliendo línea sobre línea. Eso lo dice Manuscritos Liberados, el tomo 17. Entonces, las líneas proféticas, ¿qué significa? La profecía se desarrolla de una manera lineal. Lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto, de una manera ordenada. No podemos saltarnos un escalón del otro, no podemos saltarnos un punto del otro. Por eso la profecía tenemos que entenderla de esa manera. Ese es otro patrón que debemos tener en cuenta nosotros. Miremos el otro patrón que hemos visto. Mensajes selectos, tomo 2, página 116, el párrafo 2. Los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Si las líneas proféticas son líneas, entonces podemos pensar que son un camino, pero que cada camino tiene ciertos hitos, ciertas señales, ciertos majones se llaman también para mostrarnos hacia dónde va ese camino. De esa manera no tendríamos nosotros excusa para perdernos, pero como los seres humanos, los grandes iluminados de estas eras han tratado de saber más que Dios, han colocado otras cosas y han cambiado los grandes hitos de la verdad y han dejado al pueblo en la oscuridad. Las líneas proféticas nos muestran a nosotros en qué tiempo estamos y para dónde vamos, pero si no las estudiamos y creemos al ser humano, vamos a ir por la oscuridad. Los hitos y las señales. Profetas y Reyes, página 393, párrafo 4 nos dice, el complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control divino. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? De eso estábamos hablando. Estamos haciendo el repaso de lo que hemos estudiado en las veces pasadas. Dios está al control. ¿Por qué tengo yo que estar, si estoy haciendo lo que Dios dice que debo hacer, no tengo por qué preocuparme por lo que suceda a mi alrededor? Luego la promesa del Salmo 91 no se cumpliría en mí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no llegarán. ¿Será que es que Dios no cumple sus palabras? Vemos que Él no cambia. Vemos que se repite la historia y en las épocas pasadas cuidó a sus seres, a sus hijos. Vemos que las profecías se cumplían, no importa que se atravesara el que se atravesara, siempre se iban a cumplir. Tengamos en cuenta que Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Ya le hemos preguntado a Dios cuál es el lugar suyo y cuál es mi lugar en el plan de Él, o seguimos trabajando por lo mismo. Pero Dios espera que por nuestra propia elección decidamos nuestro destino. Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos, pero si usted decide perderse y no creerle a Él, Dios respeta esa decisión. Dios la respeta. Entonces, tengamos en cuenta que el otro hito era que Dios está al control todavía. No importa que suba el presidente, el rey, el que sea a gobernar, que haya un solo reino, que todo el mundo se una, que se quite la moneda, que llegue esto, que llegue aquello. Dios está al control. Eso es para nosotros una seguridad. Y eso nos lo enseñaron los antiguos. Ustedes pueden imaginar qué pensaba Noé cuando Dios le dijo que iba a inundar el mundo. Noé creyó y sencillamente dijo, está bien, Señor, tú lo vas a hacer, aquí estoy. ¿Qué debo hacer yo? Y eligió servirle a él. Pero ¿qué pensaron los que se perdieron y quedaron fuera del arca? No, pero si es que los científicos dicen que no es así, eso no puede ser. Los grandes pensadores de aquí no, ¿y este anciano de dónde viene? Este anciano no sabe nada. En cambio, los que han estudiado en las grandes universidades sí lo saben, pero Noé sabía que Dios estaba al control. La mayoría estaba en contra de él, pero Dios estaba al control. Entonces, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ahí llevamos 5 patrones de la reforma que en todas las reformas se repitieron. ¿Será que en esta no se van a repetir? Hoy vamos a ver los últimos 2, porque son 7 patrones que hay, que se repiten constantemente. La inmutabilidad de Dios, la repetición de la historia, las líneas proféticas, los hitos o señales y que Dios está al control. Pero antes de avanzar, leamos
Cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 444. Prestémosle mucha atención, hermanos, porque nos introduce hacia lo que vamos a empezar, hacia lo que vamos a continuar. Recuerde que estamos viendo las reformas antiguas en, en tres partes. Esta es la tercera parte que vamos a ver de las reformas antiguas. El texto dice: Dios ha dado a nuestros hermanos luz, pero muchos no han apreciado ni hecho caso de ella. En todo tiempo antiguo, Dios ha tenido un mensaje especial para el pueblo de ese tiempo. En todo tiempo, repito, antiguo, Dios ha tenido un mensaje especial para el pueblo de ese tiempo. O sea que en la historia Dios tuvo un mensaje especial y eso lo vamos a ver con claridad ahorita, más adelante. Así sucede ahora. Dios tiene un mensaje especial para ahora y se pregunta, ¿por qué no comprenden nuestros hermanos que el mensaje médico misionero que Dios ha dado es conforme a los tiempos en que vivimos? ¿Por qué no entendemos que es un mensaje para nosotros y no fue un mensaje para la época de Jesús, no fue un mensaje para la época de Moisés, no fue un mensaje para la época de Noé? Dios ha colocado en el mundo para estos últimos días oportunidades que muchos no comprenden. Nuestros hermanos no están despertando a la obra que hay que hacer. Y todavía nos preguntamos por qué rechazan la reforma pro salud, por qué no quieren aceptarla ni los líderes, ni los ancianos, ni los miembros de iglesia comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque están rechazando una obra, una luz que Dios ha dado para nosotros. Aquellos que tienen la luz sobre la reforma médica y la obra médico-misionera deben actuar de acuerdo con su fe. Así como lo hizo Noé, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Abraham, como lo hizo el mismo Jesús, como lo hizo Lutero, como lo hizo Miller. Para ellos no fue fácil. Por ejemplo, Miller, empezar a predicar que va a haber una fecha de la venida del Señor cuando todos los grandes teólogos de la época ni siquiera se lo imaginaban ni lo mencionaban en sus púlpitos. ¿Creen ustedes que eso era fácil? No, no era fácil. Pero Dios nos ha mostrado que nosotros tenemos que ser fieles a la luz que Él nos ha dado. Por eso el mensaje de la hora, en la época de Noé, ¿cuál era el mensaje de la hora? ¿Qué era lo que Noé debía predicar en ese momento? ¿Tenía que predicar de la segunda venida Noé? ¿Ese era el mensaje que tenía que predicar? No, no era ese el mensaje. El mensaje que Dios le dio a Noé para predicar fue: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Entonces debe hacerse un arca de madera de gofer y yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, ese era el mensaje que Noé, el mensaje de la hora en la época de Noé era ese. No era decirles: dejen de comer carne, porque a propósito Noé era vegano, no consumía ningún tipo de carne. No era ese el mensaje, no era para la hora, no era el mensaje los 2520 ni de las 2300 tardes y mañanas. Ese no era el mensaje para la época de Noé. Era que debía hacerse una arca de madera de gofer y debían entrar a ella los que creyeran en la palabra de Dios para salvarse. Pero aquí encontramos 5 elementos que vamos a ver en todas las otras épocas de los mensajes de la hora. Recordemos, el mensaje de Noé en la época era: entran al arca, decirle a la multitud porque viene un diluvio. Eso no era fácil. En un momento en el cual no había llovido, en una época en el cual no se conocían los aguaceros y tempestades como las que tenemos hoy, no se conocían las nubes negras, ni los rayos, ni los truenos, ¿quién se atrevería a hacer algo así? El que creyera en la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios no escogió a los grandes de esa época que tenían grandes avances? Por su orgullo. Siempre ha pasado así. Y Dios ha escogido a los que no han estado precisamente en relación con los altos líderes del mundo. Así es como Dios siempre ha actuado. Ahora miremos, ¿cuál era la primera característica de ese mensaje? Había un elemento de separación. Si ustedes se dieron cuenta aquí, había un elemento de separación. ¿Qué elemento se resalta ahí cuando sale la otra presentación?
había un arca. El arca iba a ser el elemento para separar los que estaban adentro y los que estaban afuera. Había un elemento de separación en ese mensaje y ese mensaje de Noé se mostraba a través de un arca de madera. ¿Y dónde estaba esa arca o dónde la empezó a construir Noé? En una colina, dice Patriarcas y Profetas. ¿A quién se le ocurre construir un barco de ese tamaño lejos de un río o lejos de la orilla del mar? Eso es un loco, eso es un loco. Es como hoy. ¿A quién se le ocurre creer que dejar de consumir los alimentos animales está bien cuando todo el mundo lo está haciendo? Pero no se dan cuenta el gran mal que está pasando. El elemento de separación en esa época era el arca de madera. Los que entraban se salvaban y los que se quedaban afuera se perdían. Siempre en los mensajes de la reforma, siempre ha habido un elemento de separación. Siempre conlleva hacer una separación. Nunca la reforma se hace dentro de todo el pueblo. Eso es mentira. Es un engaño de los teólogos de hoy, hacernos creer, no, es que la reforma se tiene que hacer adentro. No, no se puede hacer adentro. Dentro de mi corazón sí, dentro de mi vida sí, pero no dentro del profeso pueblo de Dios. Debe haber una separación. ¿Por qué? Porque los que están empecinados en el pecado y en el mal no van a tolerar a los que quieren que se hagan las reformas y los van a sacar corriendo. ¿Se burlaron de Noé? ¿Se burlaron de los demás? De todos se han burlado. ¿Y de Cristo se burlaron? También. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? La reforma hace separación. La verdad hace separación. Tengamos en cuenta eso. En todos estos mensajes los vamos a ver que hay un elemento de separación. Siempre lo va a haber y siempre, siempre lo hubo y siempre lo va a haber. Miremos otro elemento de este mensaje. En todos los mensajes hay una advertencia. Si ustedes notan, lo que se resalta ahí es, yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra. Y si había un barco, ¿qué era lo que iba a flotar entonces? Si hay un diluvio, la solución tenía que ser efectiva y eficaz y eficiente. Para un diluvio tenía que hacerse una barca para poderse salvar. ¿Verdad que sí? No podía ser un helicóptero, no podía ser un avión porque ¿dónde iba a estar? No podía ser un carro, tenía que ser un barco. ¿Notan lo que queremos resaltar aquí? Hay una advertencia, viene un diluvio y hay un arca. Si hubiese habido otro tipo de destrucción, por decir fuego, imaginémoslo en esa época, la advertencia y el elemento de separación hubiese sido otro totalmente diferente. Pero en este momento, la advertencia que Dios daba era que iba a haber un diluvio y que los que quisieran creer en él entraran y les cobraban la entrada. No. ¿Qué necesitaban hacer? Solo entrar al arca. Eso es algo que tiene mucho que ver con lo que tenemos que entender en estos días. En esa época y ese mensaje también tenía un establecimiento de un pacto. Ahí lo dice claramente, pero estableceré mi pacto contigo. ¿Y cuál era el pacto? Si tú entras al arca, porque tú vas a entrar con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, entonces estableceré mi pacto contigo de mantenerte vivo y de que sigas la descendencia o sigas poblando la tierra. Era el pacto de Dios con Noé y para los que entraran en el arca, porque no fue el pacto solamente con Noé, sino con tus hijos, con tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Quién tomó la iniciativa? Noé. ¿Quién debe tomar la iniciativa para que todos los de la familia puedan entrar al arca? El padre, el papá. Nosotros como padres debemos tomar la iniciativa, creerle a Dios y creerle tal cual Él lo dijo sin darle vueltas al asunto. Cuando vean eso, nuestros hijos y nuestra esposa también van a entrar al arca. Pero a veces queremos que ellos entren primero que nosotros cuando nosotros ni siquiera hemos creído en ese pacto y en esa promesa que Dios le dio a Noé. ¿Creen ustedes que para Noé fue fácil creer que ese barco resistiera todo lo que venía? Pero había confiado en Dios y eso era suficiente. Si les hubiese dicho que se montaran en un pedazo de tronco, también lo hubieran hecho confiando en el poder de Dios y habían sido sostenidos, porque eso es fe. Y Noé por la fe entró al arca y Dios le dio las instrucciones. Entonces, tenemos un elemento de separación en el mensaje, tenemos una advertencia en el mensaje y se establece el pacto en el mensaje. Ahora, debe haber algo que el remanente deba hacer, o sea, el deber del remanente. Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera. ¿Lo hizo Noé? Lo hizo, con las medidas que Dios le dijo, sin cambiarle nada.
Si hubiera sido en nuestra época, lo hizo, no, la madera no nos sirve, vamos a colocar metal mejor, porque es que de pronto, ¿sí? Empezamos nosotros a dudar. Si Dios dijo madera, madera debe ser. Eso es confianza en el Señor. Y le dijo, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. ¿Qué tal que no le hubiera dicho a Dios, ah, no, Señor, si usted me va a meter ahí, sosténme usted? No hizo provisión del alimento, porque Dios le dijo, hágalo. El remanente en esos mensajes tiene un deber que hacer. La Biblia nos dice, Noé lo hizo así, todo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Le cambió algo Noé? No, no le cambió nada. Tal cual Dios lo dijo, así lo hizo. ¿Necesitó algún doctor, algún teólogo para que le explicara eso? No, porque estaba claro, estaba listo. No era sino pensar cómo entrar ese alimento, traerlo, comprarlo, almacenarlo, cultivarlo, no sé, pero Noé lo hizo así conforme a lo que Dios le había mandado. Todo mensaje de las reformas tiene un resultado. Hay un elemento de separación, hay una advertencia, se establece un pacto y hay un deber del remanente y va a dar un resultado. ¿Cuál fue el resultado que dio en la época de Noé? Dice Génesis 8, 17 al 21. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Entonces, ¿quién tuvo la razón? La mayoría, ¿verdad? Tuvo la razón. Eso es lo que hacen hoy el mundo, ¿no? Pero es que yo mejor, yo no me reúno acá porque es que tresitos ahí, ¿qué tal que esos tres estén equivocados cuando la mayoría están diciendo esto? No, 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 es mejor allá a la mayoría. El diluvio duró 40 días, tal cual Noé se lo había dicho a la multitud. Las aguas crecieron, alzaron el arca que se elevó sobre la tierra. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. Después de haber cubierto los montes, las aguas subieron todavía 7 metros más. ¿Cuántos subieron? 7 metros más. Si esa era una generación longeva, era alta de alrededor de 3,5 y 4 metros de altos. Entonces subieron 3 metros más. Del último árbol, por si se subía uno a la copa, entonces habían 4 y 3 más para que no hubiese posibilidad de que alguien quedara con vida de los que habían rechazado el mensaje de la hora. Entra al arca. Tú y tus hijos se le dio ese mensaje a todos los que estaban en esa época. ¿Y qué pasó con ellos por no creer? Murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, las aves como el ganado y las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Los testimonios mencionan que los animales que entraron al arca fueron los que Dios creó. Y muchos de ellos, lógicos, que fueron destruidos porque no cabían todos los que habían en el mundo en el arca. Solo se reservó una porción para continuar la especie, pero del ser humano solo entraron 8 personas. De los animales entraron de los limpios 7 parejas y una pareja de los que no eran limpios. Pero de los seres humanos solo entraron 8. Siempre la naturaleza está más atenta a las advertencias y a las indicaciones de su creador. Nosotros somos los más tercos, somos los últimos en creerle a nuestro Dios. Cuando se empezó a predicar el mensaje, produjo una reacción y el mundo empezó a burlarse de Noé y empezaron a estudiar la posibilidad, pero no encontraron ninguna evidencia en la ciencia conocida. Entonces decretaron que eso era mentira y que nunca podía ocurrir. ¿Ha llovido en todo el mundo desde que fue creado fuego? No. ¿Ha venido el Señor por segunda vez en poder y gloria? No. Esos mensajes son mensajes que nunca han pasado, elementos que nunca han pasado y la gente los ve como si fueran fantasía. Entonces el mensaje de la hora para Noé era entrar al arca porque venía un diluvio. No eran más lo que tenían que hacer. Sus provisiones y entrar. Noé hizo todo lo que debía hacer con su familia, entró y se salvó. Los que no entraron se perdieron. Elemento de separación, advertencia, el establecimiento del pacto, el deber del remanente y el resultado. En la época de Noé se cumplió. Miremos entonces en la época de Moisés. Moisés tenía un mensaje de la hora. ¿Cuál era el mensaje de la hora de Moisés? Decir que a Egipto que dejara salir al pueblo, ¿verdad? Así lo dice Éxodo, capítulo 5, versículos 1 al 5. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron,
el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar o reposar de sus tareas. ¿Por qué le decía esto el Faraón a Moisés? El contexto es que ellos ya estaban entendiendo otra vez que el sábado debían descansar y el Faraón estaba observando que estaba perdiendo producción. Miremos a ver si en el mensaje de Moisés se encuentran estos elementos que vimos en el mensaje de Noé. Hay un elemento de separación, lo acabamos de ver ahí. ¿Cuál era el mensaje? Deja ir a mi pueblo, tienen que estar separados. ¿Recuerdan ustedes que a medida que van avanzando Moisés y el faraón en sus entrevistas, el faraón le dice, bueno, vayan ustedes, pero dejen a las mujeres y los niños? Y Moisés le dice, no, son todos. Bueno, vayan ustedes, pero dejen sus ovejas. No, no, son todos. Hay un elemento de separación en el mensaje que Dios le da a Moisés y era realmente el centro de ese mensaje. El pueblo de Israel debía ser liberado de la esclavitud de Egipto y no podía ser liberado de la esclavitud de Egipto si seguía dentro de Egipto. ¿Cómo pretendemos nosotros ser liberados si seguimos dentro de Babilonia? No podemos pensar eso. ¿Cómo pretendían los antediluvianos salvarse si no entraban en el arca y dejaban todas sus pertenencias y el mundo que conocían atrás? No se puede, no se puede. Entonces, ¿había elemento de separación en el mensaje de Moisés? Sí había un elemento de separación. El mensaje era, deja ir a mi pueblo. Necesito que los saques de allá. No debían seguir adorando a Dios dentro de Egipto porque era imposible. Pero también había una advertencia. Ustedes notan que ellos les dicen, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esa era una advertencia tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Egipto. La advertencia estaba dada, si no los dejas ir, vendrá entonces sobre nosotros con peste o con espada. Con cualquiera de las dos había una advertencia. El pueblo de Egipto, el faraón de Egipto, no quiso entenderla y de una manera grosera pregunta, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Y la verdad no lo conocía, porque en el pueblo profeso no se había reflejado nuestro Dios, porque estaban sumidos en la glotonería, en las borracheras, en las cosas que Egipto les presentaba a ellos y eran esclavos. Hoy en día pasa algo muy similar. Estamos esclavos de Babilonia, comiendo lo que nos brinda Babilonia, tomando lo que nos brinda Babilonia y estamos contentos. ¿Nos da trabajo? Sí, nos da trabajo. ¿Y de qué nos sirve trabajar 8 horas al día durante 6, 7 días a la semana y seguimos siendo los mismos? ¿De qué sirve? Estaban pasando lo mismo que el pueblo de Israel con Egipto. Egipto los tenía esclavizados y ellos felices y gozosos porque les daban abundancia de alimentos que no debían consumir y les permitían de vez en cuando descansar. Con eso estaban tranquilos. Había el otro elemento que se establece un pacto y dice aquí que el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Dios había prometido a Abraham rescatar a su pueblo de allá, de la servidumbre. Y Dios los busca a través de Moisés y les manda el mensaje para establecer su pacto. También Dios establece su pacto con su pueblo cuando llega este mensaje de la hora en la época de Moisés. El otro elemento lo encontramos aquí en esta página de El Patriarcas y Profetas, 263, párrafo 1. En su servidumbre los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios. Se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos. Habían hecho imposible su observancia, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. ¿Qué era lo que tenía que hacer el remanente? ¿Cuál era el deber del remanente? Obedecer a Dios. Esa era la primera condición para su liberación. Tenían que obedecer a Dios. Ellos debían empezar a observar el sábado. La primera condición para poderlos liberar, que Dios les estaba pidiendo a su pueblo, o sea, era el deber del remanente, era obedecer. ¿Cómo iban a hacer, Señor? Pero si es que somos esclavos, si es que esto, muchas cosas pueden ocurrir y muchas excusas se pueden dar, pero Dios tiene el poder. Él quería que se convirtieran de sus caminos y entendieran que Dios tenía su día de reposo para su adoración. Cuando ellos entendieran eso, Dios iba a empezar a abrir las puertas, dando el primer paso de la fe, pero fueron tercos también. ¿Qué otro elemento encontramos en el mensaje de Moisés?
En Éxodo 12, 29 al 32 dice, aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantaron aquella noche Faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. ¿Cuál fue el resultado? ¿Recuerdan? En la época de Noé, los que entraron al arca se salvaron y los que se quedaron por fuera murieron. En este momento estamos leyendo el resultado del mensaje de la hora de Moisés. El Señor les dijo, salgan de ahí, dejen ir a mi pueblo, o si no van a recibir espada o peste. Y mire lo que pasó. Entonces, Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios vieron que todos los primogénitos murieron y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés a medianoche. Escuchen la hora en la que se da este mensaje. A medianoche, y Aarón de noche les dijo, salid de ella en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel. Esas son palabras del faraón. E id a servir al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho. Marchad y rogad también por mí. Que no habían habido evidencias para que el faraón soltara al pueblo de Israel y pudieran salir tranquilos. Dios no había mostrado en su misericordia y su bondad señales suficientes para que este faraón dejara ir a su pueblo. Lo había hecho y lo sigue haciendo. Pero los faraones hoy en día siguen con la misma terquedad. Los faraones del mundo hoy siguen pensando igual. Yo no conozco a Jehová, ni sé quién es Él y por qué tengo que obedecerle a Él. Bueno, dos cosas suceden como resultado del mensaje que se da. En la época de Moisés, de Noé, unos vivieron, otros murieron. En la época de Moisés, vivieron los que creyeron y murieron los que no creyeron. Ese es el resultado del mensaje de la hora en todas las reformas que se ha dado. Avancemos entonces a la época de nuestro Señor Jesús. El mensaje de la hora de Jesús, de la época de Jesús, ¿cuál era? Miremos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Mateo 23, 13 y 15, 37 al 38. El mensaje que Dios le traía a su pueblo, que Jesús le traía a su pueblo, era este. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis los bienes de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Mire que no se salen del rol religioso. Están extorsionando y robando a las viudas, pero hacen largas oraciones y se creen santos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un solo seguidor y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No importa lo que tuvieran que hacer, iban a evangelizar, entre comillas, llamémoslo así para que entendamos a lo que se refiere ahí, a evangelizar y a traerlos. Pero cuando estaban ahí, los pervertían de tal manera que rechazaban la verdadera luz. Entonces el Señor se lamenta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Pues he aquí que vuestra casa quedará desierta. ¿Será que en el mensaje del Señor Jesús se cumplen estos mismos protocolos? Miremos. Había un elemento de separación. Miremoslo ahí abajo. He aquí vuestra casa quedará desierta. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Que se apartaría del templo, se apartaría de los líderes religiosos, se apartaría de ese profeso pueblo y iba a mandar el mensaje a otros que tuvieran ahí. ¿Qué había ahí? Separación. ¿Y quién toma la decisión de separarse realmente? Los que no creen. Siguen empecinados en sus labores, en sus actividades, creyendo que así están bien. Marcos 1, 14 y 15. ¿Cuál era el mensaje de advertencia en esa época? Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué pasaba si no se arrepentían y creían en el Evangelio? Iban a caer en tinieblas espirituales y se iban a apartar totalmente del camino de la verdad. Muchos hoy se sorprenden al pensar que algunos de los que han estado militando en algunas organizaciones religiosas tienen que abandonarlas, que tienen que ser fieles, dicen ahí, hasta que suceda, porque es que es la niña a los ojos del Señor. ¿Jesús se separó de su pueblo en persona? Sí.
cuando estuvo aquí, se retiró de Judea y nunca más entró allá. Pero es que no podemos dejarnos de reunir, dicen muchos, como algunos los tienen por costumbre. No es la reunión en un lugar específico donde Dios y donde Jesús está. Puede ser debajo de un árbol. Desde que usted esté en comunión con Dios, será el culto más agradable que usted le dé a Dios para su honra y su gloria. ¿Había advertencia en este mensaje? Había advertencia. Miremos entonces el otro elemento. Se establece un pacto. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Vea qué interesante, hermanos. Siempre el Señor ha querido establecer su pacto con su pueblo, pero cuando ve que ese pueblo profeso lo ha rechazado, viene o levanta alguna persona, algunas personas para que lo vuelvan a traer otra vez a su camino. Tanto ha luchado el Señor por esta raza pecaminosa durante estos más de 4.000 años que llevamos, que es una paciencia que no alcanzamos a comprender. No la alcanzamos a comprender. Que eso no nos haga creer que porque Él tiene paciencia me va a soportar siempre. No creamos esa falsa seguridad. No la creamos, que así no es. Algún día el Señor desechará a los que no quieren y buscará a los que quieren. ¿Qué había en ese pacto también? El deber del remanente. No se angustie vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Cuál era el deber del remanente en la época de Jesús? Creer en Él. Pero si es de Galilea, si es que es el hijo del carpintero, si nosotros lo vimos crecer, ¿cómo va a decir ahora que es el Mesías? Si el Mesías debe venir regio con todo su ejército para ponernos en la cúspide del mundo. No era fácil, hermanos, no era fácil. Hoy lo podemos ver nosotros fácil porque pues no estamos en el ambiente en el que estaba el pueblo judío antes. Pero en esa época, creer en Cristo para muchos era algo difícil, porque es que lo habían visto crecer en el barrio, lo habían visto allá. Desde que niño estaba, lo habían visto. ¿Cómo pueden decir que es él? Aunque miraban que era diferente, pero les costaba creerlo. ¿Hoy será que nos cuesta trabajo creer en Jesús? ¿Creer en Dios? ¿Y cuál fue el resultado? Mire lo que dice el deseo de toda la gente, es página 232, párrafo 2. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, así ha sido rechazada en cada generación sucesiva. ¿Por qué nos sorprendemos hoy de ver apostasía? ¿Por qué nos sorprendemos hoy de ver que los líderes religiosos hoy del profeso pueblo de Dios están avanzando, dándole la espalda a la luz que Dios ha dado? Si a Cristo le pasó, a los reformadores le pasó. Y mire lo que sigue diciendo. Una y otra vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Para los que creen que Cristo nunca se retiró de su pueblo y que todavía está creyendo en Israel, mire lo que dice esta cita. Cristo se retiró de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban en separarse de la iglesia establecida, no pensaban separarse de ellos. Pero los líderes religiosos no toleraban la luz y aquellos que la aportaban fueron forzados a buscar otra clase que anhelaba la verdad. ¿Eso pasó solamente en la época de Jesús? Pasó en la época de Lutero, pasó en la época de Moisés, pasó en la época de Noé, pasó en la época de todos los reformadores, porque la historia del retiro de Cristo de Judea se ha retirado. Pero ¿a quiénes les está pasando eso hoy? ¿A quiénes les puede pasar eso hoy? Que los líderes religiosos no toleran la luz y aquellos que la aportaban entonces son forzados a buscar otra clase que anhelaba la verdad. ¿Ha escuchado usted de que lo borran de la iglesia, que lo van a borrar del libro de la iglesia? Ese es el mismo procedimiento de Satanás en todas las épocas de la historia, mis hermanos. Y hoy en día pasa lo mismo. Es que usted no se puede salir. No, oye, entonces ¿a dónde va? Y usted se pierde si deja de reunirse acá. Pero si salió Cristo, el dueño de la iglesia, el dueño del templo, lo sacaron, ¿qué puede esperarse de estos pobres seres humanos? En la época de Jesús se vio esto. Leamos una cita más del deseo de todas las gentes. El mismo párrafo, la misma página. En nuestros días, para que entendamos que no era solamente la historia, en nuestros días, pocos de los seguidores profesos de los reformadores están motivados por su espíritu. Muchos movimientos que salen a señalar a diestra y siniestra, pero se llenan de dinero, tal cual está pasando. Y no son reformadores, están motivados por otro espíritu, menos por el espíritu de los verdaderos reformadores. Pocos están escuchando la voz de Dios
y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se presente. Ah, no, pero es que la está dando él, él no ha ido a la universidad, no, 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 él no puede saber de eso. No, 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 si viene de un teólogo, sí, si no, no. ¿Por qué no la aceptan? Porque no están dispuestos a aceptarla en cualquier forma que se presente. Y déjenme decirles algo, mis apreciados hermanos, nosotros no somos nadie para decirle a Dios qué instrumento usar para traerme a sus pies. Eso sería arrogante de mi parte. El creer que es que este fulanito sí, este sutanito no, este sí, este aquí, no. Eso sería arrogancia de mi parte porque estaría creyendo que soy más sabio que Dios. ¿Recuerdan ustedes a los pescadores que Dios usó para empezar con su ministerio, que el Señor Jesús llamó? ¿Quién era Noé? ¿Y quién era Moisés? Moisés lo sacó de Egipto, lo mandó 40 años al desierto a aprender con las ovejas y 40 años estuvo detrás del pueblo de Israel. Todo lo que había aprendido en las universidades de Egipto tuvo que rechazarlo. Todo, no quedó nada. Por eso pudo usarlo el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo. A menudo aquellos que siguen los pasos de los reformadores se ven obligados, noten, a alejarse de las iglesias que aman para declarar las enseñanzas de la clara palabra de Dios. Y muchas veces aquellos que buscan la luz por la misma enseñanza se ven obligados a dejar la iglesia de sus padres para poder rendir obediencia. Se ven obligados. No es que Dios no quiera que la reforma se haga dentro del profeso pueblo, es que ellos son los que no quieren, por lo tanto, no se hace. Y expulsan o sacan a los que Dios quiere usar como instrumentos para que la reforma tenga el efecto positivo que Él quiera que tenga. Prefieren seguir en sus propias luces. Pasemos entonces a la época de Lutero. El mensaje de la hora, que era lo que Lutero tenía que predicar en ese momento. Tenía que levantar en alto, enarbolar en alto el mensaje de la justificación por la fe y no de la justificación por las obras. Entonces Lutero en un momento tenía que defender ese mensaje en medio de la dieta de Worms. Y ahí parte este texto que saqué de la gran controversia, página 129, párrafo 2. El mensaje de la hora era que el papado no era de Dios, el papado era de Satanás. Y él tenía que decírselo en la cara delante de los reyes y delante de los príncipes y delante de los mismos papistas. Los amigos de Lutero estaban aterrorizados y angustiados porque fue llamado a presentarse ante esa asamblea. Conociendo el prejuicio y la enemistad contra él, temían que incluso su salvoconducto no fuera respetado y le suplicaron que no pusiera en peligro su vida. Y él respondió: los papistas tienen poco deseo de verme en Worms, pero anhelan mi condena y muerte. No importa, no oren por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros de Satanás. ¿Cómo los reconocía? Hermanos, ¿recuerdan ustedes lo que hemos estudiado de Lutero en estos días, no es cierto? Lutero era un fiel hijo del catolicismo. Nunca llegó a pensar que iba a llegar a decir estas palabras hasta cuando no se fueron abiertos los ojos por el Señor y de allá lo sacaron. Por eso él decía, no oren por mí, sino por la palabra de Dios. Eso era lo que le interesaba a él, que la palabra de Dios no fuera pisoteada por culpa de él. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros de Satanás. ¿Cómo los llamaba? Ministros de Satanás. Y es que yo no tenía salvación, sí tenían salvación, pero no la querían recibir. Por eso Lutero los llamó así, porque se estaban oponiendo en contra de la verdad, porque a él le importaba más la palabra de Dios que la amistad entre un ser humano que se opone a la palabra de Dios. Los desprecio mientras viva. ¿Por qué los despreciaba? No porque los odiara, no, sino porque habían sido tan engañados por Satanás que eran totalmente opuestos a la verdad y estorbaban la luz que Dios quería que llegara al pueblo. Los desprecio mientras viva, triunfaré sobre ellos con mi muerte, no importa que yo muera. Lo importante es que la palabra de Dios triunfe. Están ocupados en Worms, tratando de obligarme a retractarme. Mi retractación será esta. Anteriormente decía Lutero, ¿no? Que el Papa era el vicario de Cristo. Así estaba convencido él. Ahora digo que es el adversario del Señor y apóstol del diablo. Esas palabras hoy no se dicen. No, 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 porque es que hay que respetar la libertad de conciencia. ¿Cuál libertad de conciencia, hermanos? Recuerden que no estamos en libertad de conciencia, sino en tolerancia religiosa. ¿Por qué no se ha vuelto a decir estas cosas? Si la gran controversia lo dice más adelante, que el Hijo
de Satanás es el papado y con eso está engañando a todo el mundo, pero no nos atrevemos a hacerlo porque tenemos una comodidad egoísta que no queremos perder. ¿Dónde estaba? ¿Para dónde iba Lutero? Iba a presentarse frente a los grandes de Roma y frente a el emperador y sus príncipes. Más de 1.200 personas lo iban a escuchar de todos los pueblos de Alemania y de todo el imperio que había en Alemania en esa época. Había un elemento de separación, ¿verdad? En este mensaje. Ya estaba dado en Lutero. Lo habían separado, lo habían sacado y lo habían declarado hereje, porque predicaba que no se necesitaban pagar ninguna ofrenda ni nada para salvarse. Cuidado, dicen hoy. Cuidado con decir algo porque, mejor dicho, si se habla del dinero, hoy en día en los círculos cristianos, inmediatamente se ofuscan. ¿Por qué razón? Porque Lutero les decía es que usted no tiene que pagar nada para salvarse, ya la salvación la pagó Cristo. Y esa era la justificación por la fe. Pero hoy le dicen a usted, ¿quiere tener salud? Coloque esto en el fondo de inversión. Eso no es bíblico. ¿A quién le van a hacer creer que Dios necesita plata para darle salud? ¿A quién le van a hacer creer que Dios necesita de su dinero para protegerlo? Eso es indulgencias católicas. Pero no nos atrevemos a decir eso. ¿Por qué? Porque perdemos la comodidad. De pronto nos sacan, de pronto nos borran a una asamblea abarrotada. Leo el texto que hay ahí. Habló desde las palabras de Cristo. La paz sea con vosotros, filósofos, doctores y escritores. Cuando él iba hacia Worms, se encontró en un pueblito y el pueblo le pidió que le predicara. Voy a leerles, a explicarles el contexto. Es así. Él se levantó y empezó a decir, filósofos, doctores y escritores, dijo, han intentado enseñar a los hombres el camino para obtener la vida eterna y no han tenido éxito. Ahora os lo diré yo. Es sencillo, Dios ha resucitado a un hombre de entre los muertos, el Señor Jesucristo, para que pudiera destruir la muerte, expiar el pecado y cerrar las puertas del infierno. Esta es la obra de salvación. Cristo ha vencido. Esta es la buena noticia y somos salvados por su obra y no por la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz sea con vosotros. Mirad mis manos. Es decir, he aquí, oh hombre, soy yo solo, quien ha quitado tus pecados y te ha redimido y ahora tienes paz, dice el Señor. Ese era el mensaje de la justificación por la fe que Lutero estaba diciendo. Ese era el mensaje que Dios le dijo que diera en esa época. Entonces, ¿había una advertencia? Sí, el Señor les estaba diciendo que buscaran a Cristo. Si no lo encontraban, si no iban a Él, no iban a encontrar la salvación. Y ese es el mensaje que dio Lutero en esa época. Ahora miremos el mismo libro, la página 130, Gran Controversia, el párrafo 4. La gente escuchaba como si estuvieran hechizados. El pan de vida fue repartido a esas almas hambrientas. Cristo fue exaltado ante ellos por encima de papas, legados, emperadores y reyes. Qué bonito, mis hermanos. Me emociona el leer estos párrafos porque me inspiran, hermanos, porque al saber que Cristo fue exaltado ante ellos, ante el pueblo, por encima de los papas, legados y emperadores y reyes, un hombre como Lutero, Dios puede hacer con nosotros muchas cosas también. Lutero no se quejó, no hizo referencia a su propia posición peligrosa, no buscaba hacerse objeto de pensamientos o de simpatías, no estaba haciendo eso, porque en la contemplación de Cristo había perdido de vista al yo, se ocultó detrás del hombre del Calvario, buscando solo presentar a Jesús como el redentor de los pecadores. Y esa fue la guerra que tuvo. Y se recuerda entonces el pacto. Cristo fue exaltado ante ellos. El pacto es Cristo por encima de líderes religiosos, papas, legados, emperadores, reyes, gobernantes, sacerdotes, lo que sea. Es Cristo, no hay nadie más. Ese es el mismo pacto que se dio con Noé, el mismo pacto que se dio con Moisés y el mismo pacto que estuvo Cristo ratificando en la cruz, que Lutero lo entendió, es Cristo. Gran controversia, la página 131, el párrafo 1 dice, a medida que se fue llegando a Worms, Lutero creó una gran conmoción. Sus amigos temblaban por su seguridad. Sus enemigos temían por el éxito de su causa. Se hicieron esfuerzos enérgicos para disuadirlo de entrar en la ciudad. A instigación de los papistas se le urgía que se dirigiera al castillo de un caballero. Noten cómo lo hacían los papistas. Le mandaron razón así disimulada de que se fuera hacia un castillo de un caballero amigo donde se declaraba que todas las dificultades podrían ajustarse de manera amistosa. Los papistas querían que llegara a un castillo para arreglar las cosas
de una manera amistosa, noten hermanos. Hoy en día se dice que se están haciendo pactos con Roma para estar más cerca de ellos y poder saber cuándo nos mande la ley dominical. Mentira, ya vendieron la verdad, ya la vendieron. ¿Qué hizo Lutero? Les puso cuidado y se fue a hacer las paces con ellos. No, porque la verdad y el error no tienen comunión, nunca la van a tener. Los amigos intentaron excitar sus miedos describiendo los peligros que le amenazaban. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero, aún inquebrantable, declaró, esta frase deberíamos aprendérnosla nosotros, hermanos. Me parece muy profunda. Aunque hubiera tantos demonios en Worms como tejas en sus techos, entraría. ¡Qué confianza! Miren ustedes la imagen que hay ahí. Esos son demonios que trataron de extractar en los techos y en todas partes. No le importaba a Lutero si hubiera esa cantidad de demonios en Worms, iba a entrar. ¿Por qué? Porque su defensa no era el ser humano, su defensa era el omnipotente Dios, el mismo que defendió a Noé en medio de las aguas del diluvio, el mismo que sostuvo a Moisés en medio del desierto, el mismo que sostuvo a Cristo en medio de la cruz, el mismo que sostuvo a Lutero y el mismo que está hoy con nosotros. ¿Por qué tenemos que tener temor? Recuerden, si en algún momento llegamos a dudar y en algún momento llegamos a tener miedo, recordemos esta frase de Lutero: aunque hubiera tantos demonios en Worms como tejas en sus techos, entraría. Y créanme, hermanos, que sí lo habían. Suficiente sabían porque le estaba haciendo un daño a la obra del enemigo. Dios había usado a Lutero para derrotar el papado y lo hizo por su bondad y misericordia. Lutero fue un instrumento en manos de Dios que destapó las atrocidades que se realizaban en Roma. ¿Cuál debe ser el deber del remanente? Confiar en el Señor. Aunque hayan demonios como tejas en Worms, entraría. Recuerden, la confianza en nuestro Dios y creerle a Él. El elector Federico había esperado con ansiedad la aparición de Lutero. Este es el resultado del mensaje de Lutero. Ante la dieta de Worms y con profunda emoción escuchó su discurso. Con alegría y orgullo fue testigo del coraje, la firmeza y la serenidad del doctor y decidió defenderlo con más firmeza aún. Contrastó a las partes en contienda y vio que la sabiduría de papas, reyes y prelados había sido anulada por el poder de la verdad. El papado había sufrido una derrota que se sentiría entre todas las naciones y en todas las épocas. Qué importante, hermanos. Dios sabe cómo hace sus cosas de una manera maravillosa. No escogió a ningún papa en la época de Lutero, no escogió a ningún obispo de los más conocidos de esa época, escogió a un simple sacerdote, Lutero, lo llevó y lo preparó para que pudiera dar el mensaje de advertencia, el mensaje de la hora de esa época. Era Cristo te salva, el mensaje de Lutero de la época. Cristo es nuestro Salvador. No hay otro debajo del cielo y de la tierra en que podamos ser salvos sino en Jesús. Entonces hay los elementos de separación, de advertencia, se recuerda el pacto, hay el deber del remanente y hay un resultado en la época de Lutero. En esa época, el que aceptara el mensaje que Lutero estaba dando se arriesgaba a perder sus propiedades, su familia y su vida. Hoy en día, ¿qué estamos arriesgando? Principios guiadores en las reformas antiguas. Nos queda todavía el mensaje de la hora de Guillermo Miller. En la época de Guillermo Miller había un mensaje también de la hora. ¿Cuál era ese mensaje? La gran controversia, página 376, párrafo 2. Realmente lo resumo de esta manera el mensaje. El mensaje de la hora en la época de Guillermo Miller fue el mensaje del primero y del segundo ángel de Apocalipsis 14. Pero como los ministros y líderes religiosos se decidieron en contra de la doctrina del advenimiento y deseaban suprimir toda agitación del tema, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que negaron a sus miembros el privilegio de asistir a la predicación sobre el segundo advenimiento o incluso de hablar de su esperanza en las reuniones sociales de la iglesia. Aquí ya hay un elemento de separación. Se van en contra de la doctrina que Miller estaba predicando y entonces separan a sus miembros de iglesia y les prohíben, hasta les prohíben hoy en día ir a las casas de las personas que están pensando diferente porque se pueden entrar en apostasía, ni les permiten recibirlas en sus casas. Y eso que no estamos en épocas como las que vivieron estos reformadores, pero se está viendo ese espíritu y no lo queremos entender. Seguimos cerrando los ojos a esa cruda realidad. Amaban sus iglesias,
y les costaba separarse de ellas. Pero al ver que el testimonio de la palabra de Dios era suprimido y su derecho a investigar las profecías negado, sintieron que la lealtad a Dios les prohibía someterse a ellos. Por lo tanto, se sintieron justificados en separarse de su anterior conexión y en el verano de 1844, alrededor de 50,000 se retiraron de las iglesias. Estamos esperando una reforma que una a todos los que profesan ser el pueblo de Dios hoy, que todos como están van a estar unidos hasta que Cristo venga y todos van a ir totalmente sanos y salvos a la patria celestial. No es lo que dice la historia, no es lo que dice ni en la época de Noé, no es lo que dice ni en la época de Moisés, no es lo que dice en la época de Jesús, no es lo que hemos visto en la época de Lutero y menos en la época de Miller. ¿Qué nos hace pensar que en esta época va a ser diferente? ¿Que no va a haber separación? ¿Por qué le tememos tanto a eso? Porque no hemos entendido los principios guiadores en las reformas antiguas. No lo hemos entendido. ¿Por qué tengo yo que temer de eso? Si le ha pasado a todos, no soy el primero que va a pasar por ese camino, no será el primero que transitará por allí. Ya hay miles que han transitado por allí, que han sabido que sus iglesias amadas los han rechazado y los sacan. Después que les han servido por tanto tiempo y les han ayudado por tanto tiempo a levantar iglesias y quién sabe qué otro tipo de cosas más, hasta con los recursos, no les duele sacarlos. Es fácil, porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Gran controversia, la página 376, párrafo 2. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, anunciando la hora de juicio de Dios y llamando a los hombres a temerle y adorarle, fue diseñado para unir al pueblo. ¿Qué dice la cita? ¿Para qué fue diseñado? Para separar al pueblo profesante de Dios de las influencias corruptoras, uno, del mundo, y para despertarlos a ver su verdadera condición de mundanalidad y retroceso. En este mensaje, Dios ha enviado a la iglesia, ¿qué cosa? Una advertencia. Pero si el mensaje del primer ángel ya se predicó en 1844, de 1830 a 1844, entonces eso ya no es para nosotros. En este mensaje Dios ha enviado a la iglesia una advertencia que de haber sido aceptada, habría corregido los males que los alejaban de él. Entonces, la verdad que trae unión o división. La verdad trae división entre la luz y las tinieblas. Siempre lo ha dicho el Señor. Él dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y dicen los testimonios en Testimonios para los Ministros, mencionan que si alguna verdad va a traer división en la iglesia, cuanto antes venga, mejor. Es eso lo que tenemos que entender. Si hubieran recibido el mensaje del cielo, humillando sus corazones ante el Señor y buscando sinceramente una preparación para estar en su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habría manifestado en ellos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí se está recordando el pacto, que nosotros tenemos que reconocer que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Buscar sinceramente la preparación para estar en su presencia y el poder de Dios se ha manifestado, se manifestaría entre ellos. O sea, se recordaría el pacto, se reafirmaría el pacto. ¿Pero qué pasó? No lo hicieron. La iglesia habría alcanzado nuevamente ese bendito estado de unidad, fe y amor que existía en los días apostólicos. El deber del remanente que era en esa época de Miller alcanzar nuevamente el estado de fe y amor que existía en los días apostólicos. ¿Lo lograron? No lo hicieron. Triste, pero así está pasando día a día. ¿Cuál fue el resultado de este mensaje? Apocalipsis 10, 9 al 11. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito y él me respondió, tómalo y cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi estómago. Entonces se me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después que llegó el momento amargo, ¿cuántos quedaron? 50. 50 que entendieron que era necesario que profetizaran otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Qué interesante, hermanos. La historia se ha repetido siempre de la misma forma, tiene los mismos principios. Si la estudiamos, no tenemos por qué perdernos, no tenemos por qué salirnos del camino.
Ahora, ¿cuál es el mensaje de la hora hoy? Si en la época de Guillermo Miller se predicó el mensaje del primero y del segundo ángel y se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel, hoy, ¿qué tenemos que predicar? El sueño de Guillermo Miller en el capítulo 85 de Primeros Escritos muestra que al principio recibe un cofre con una llave, lo abre y hay unas hermosas joyas que brillan de una manera increíble. Él se alegra mucho de ver ese espectáculo maravilloso y quiere compartirlo con los demás. Y empieza a dejar entrar personas y van aumentando el número de gente, y a medida que va aumentando el número de gente que va entrando, van entrando virutas, arena, basura, suciedad, hasta joyas y monedas falsas, de tal forma que hasta despedazaron el cofre y regaron todas las joyas por la pared y las cubrieron de mucha basura. Guillermo Miller se puso a llorar, gritó y apareció un hombre con una escobilla y barrió la pieza, recogió las joyas, trajo un cofre mucho más grande que el anterior y en ese cofre depositó las joyas en un orden más hermoso que el anterior. Y dice él que esa luz de ese cofre era 10 veces más que la del primero. ¿Qué pasaría ahí? Ya sabemos que la luz que Guillermo predicó se rechazó, se tapó con teorías humanas, se está volviendo a destapar. Pero cuando se vuelva a destapar, va a haber 10 veces más luz. En esa época no estaban los testimonios, ahora están los testimonios. No habían escritos de nuestros pioneros, ahora los tenemos. No se había dado el mensaje de la reforma pro salud, no se había repetido el mensaje de la justificación por la fe, no se había dado el mensaje de la verdadera educación. Son tres mensajes que se añaden al mensaje del tercer ángel, pero que el pueblo de hoy no está haciendo, ni predica, ni está practicando. Entonces, ¿cuál será el mensaje de la hora para nosotros? Primeros Escritos, página 278, el párrafo 1 dice, la luz que se derramó sobre los que esperaban penetró por todas partes, y aquellos en las iglesias que tenían alguna luz que no habían escuchado y rechazado los tres mensajes, recuerden, que no habían escuchado ni habían rechazado los tres mensajes. Esto coloca al adventismo en una responsabilidad grandísima ante Dios. Todo el que se hace adventista entra en esta gran responsabilidad. Sea que los conozca o no los conozca, entra en esa responsabilidad. Porque a los adventistas se les dio los mensajes de los tres ángeles. Eso es verdad. Tienen esa responsabilidad. Pero si los rechazan, no van a recibir la luz del cuarto ángel. Si los rechazan y los mensajes son completos, si sabemos qué se predicó, qué fue en sí lo que predicó Guillermo Miller como mensaje de primer ángel, podemos mencionar la profecía de los 1335 días y vuelvo a repetir la profecía de las 2300 tardes y mañanas, la profecía de los 2520, la profecía de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, la profecía de Apocalipsis 12, 13, de Apocalipsis de 6 al 9. Ellos entendieron ese mensaje y eso fue catalogado como el mensaje del primer ángel. ¿Lo entendemos nosotros? La profecía que muestra que el pueblo de Dios debía seguir profetizando, se las acabé de leer en Apocalipsis 10. Es necesario que profetices otra vez. ¿Y por qué entonces en el sueño de Guillermo Miller se tapó toda esa luz? Porque llegaron los sabios, entre comillas, y empezaron a decir, no, 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 es que Guillermo Miller no fue a la universidad y los principios de interpretación profética que él tiene no tienen hermenéutica. Entonces no sabe lo que está diciendo y hasta nos avergüenza creer que él haya llegado a esas conclusiones. El que no escucha los mensajes de los tres ángeles pierde la oportunidad de escuchar o de recibir la luz del mensaje del cuarto ángel. Aquí lo está diciendo, las iglesias que tenían alguna luz que no habían escuchado y rechazado, noten, los que no habían escuchado y rechazado los tres mensajes, obedecieron al llamado y dejaron las iglesias. ¿Cómo estaban esas iglesias? Esto es para el tiempo futuro. Esas iglesias estaban caídas. Muchos habían llegado a años de responsabilidad desde que se habían dado estos mensajes y la luz brilló sobre ellos y tuvieron el privilegio de elegir entre la vida o la muerte. Algunos, como en la época de Noé, eligieron la vida y otros tomaron su posición en contra del Señor. ¿Se repite la historia? Se repite la historia. Va a pasar lo mismo. Unos acatarán la luz que sus siervos van a dar y otros
no lo van a hacer. ¿Qué hace la diferencia? El que usted hoy, como adventista o como no adventista, rechace los mensajes de los tres ángeles. ¿Cómo voy a recibirlos si no sé qué son? ¿Qué se predicó en la época de Miller en el mensaje con el mensaje del segundo ángel? Para 1844, principios de 1844, el hermano Samuel Snow fue inspirado por Dios y encontró la verdadera causa por la cual ellos habían calculado los cómputos mal. Y a ese documento se le llamó el clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche ya pasó, pero nosotros no lo hemos entendido. ¿Qué predicó Samuel Snow en ese documento? Ese documento lo pueden encontrar en la aplicación de Elena G. White en línea. Busquen Samuel Snow y ahí lo van a encontrar todo lo que él escribió inspirado por Dios. ¿Qué habló? Habló de la finalización de los 6.000 años para ellos y es dado por Dios. Los 6.000 años terminaron en 1844. La interpretación correcta del texto aquel que dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre. Inspirado por Dios, pudo explicar ese texto dado y la cronología verdadera bíblica para llegar exactamente al 22 de octubre de 1844. Entonces, si nosotros rechazamos esa luz y no entendemos qué es el mensaje del primero y del segundo ángel, que es básicamente mostrarles a las religiones o los sistemas religiosos que han caído de la gracia porque han rechazado la luz del primer ángel, si no lo entendemos, estamos en alto riesgo también nosotros de rechazar la luz que Él quiere darnos para nosotros. Recuerde que para cada época fue un mensaje de la hora. Entonces había un elemento de separación. En este mensaje de la hora sí hay un elemento de separación, la luz. Nos llaman a salir, ¿recuerdan ustedes? Salir de ahí. ¿No es eso lo que dice el mensaje del cuarto ángel? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes, pero nosotros pensamos que a esa Babilonia que se refiere Apocalipsis 14 es solamente a la iglesia papal y no es así. Se refiere a todas las organizaciones religiosas que ya cayeron desde 1844 hasta aquí. Incluye a muchos de los que nosotros creemos hoy que no han caído. Primeros escritos, página 278, párrafo 1 dice, el tercer mensaje tenía que hacer su trabajo. Todos serían probados sobre él y los preciados serían llamados fuera de las organizaciones religiosas. Si nos quedaba alguna duda, ¿no? Cuando Dios llama a su pueblo, lo llama fuera, fuera de donde está, porque ahí no se puede desarrollar la fe. Desde que empezó con Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Siempre ha sido ese mismo principio. Un poder convincente movía a los honestos, mientras que la manifestación del poder de Dios traía un temor y restricción sobre sus familiares y amigos incrédulos, de modo que no se atrevían ni tenían el poder para impedir a aquellos que sentían la obra del Espíritu de Dios sobre ellos. Eso va a ocurrir, hermanos, todavía no ha ocurrido. Entonces, cuando habla de las organizaciones religiosas, no se está refiriendo a la época de Miller, eso es de hoy, va a suceder en estos días, porque no se puede adorar a Dios en medio de Egipto, recuerden, no se puede adorar a Dios en medio de Egipto. Y todas las iglesias que hayan hecho pacto con el papado ya están caídas, están entrando en apostasía o entraron en apostasía. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Será que van a cambiar? ¿Será que pueden ser transformadas esas organizaciones? No, no van a ser transformadas porque Dios no viene por ninguna organización, viene por usted y por mí, viene por personas. Eso no lo hemos entendido quizás tampoco. Entonces, ¿qué dice Primeros Escritos, página 277, el párrafo 2? Ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo y escuché voces que parecían sonar en todas partes. ¿De dónde sale esta frase? De Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha recordado sus iniquidades. Este mensaje parecía ser una adición al tercer mensaje, o sea que nosotros debemos predicar el mensaje del primero, segundo, tercero y añadir el del cuarto. Uniéndose a él como el clamor de medianoche se unió al mensaje del segundo ángel. Noten ustedes, en la época de Guillermo Miller se unió el clamor de medianoche que les mencionaba con el mensaje del segundo ángel para darle más potencia. Hoy se repite lo mismo. El cuarto ángel se une al mensaje del tercer ángel para darle más potencia. ¿Ven que Dios trabaja igual? ¿No cambia? Entonces hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia?
Salgan de ahí porque si no recibirán sus plagas y van a participar de sus pecados. Ese es el mensaje de advertencia de hoy, el mensaje de la hora. ¿Qué pasó entonces en esa época? Se afirma el pacto. Se obraron milagros poderosos, los enfermos fueron sanados, señales y maravillas siguieron a los creyentes. Dios estaba en la obra y cada santo, sin temor a las consecuencias, así como Guillermo Miller dijo, aunque hayan miles de demonios, voy a entrar, Lutero, perdón, siguió las convicciones de su propia conciencia y se unió a aquellos que guardaban todos los mandamientos de Dios y con poder difundieron el tercer mensaje. Vi que este mensaje concluirá con un poder y una fuerza que superan ampliamente al clamor de medianoche. O sea que el clamor de medianoche, vuelvo a reiterarlo, ya pasó. Estamos ahora en el fuerte pregón o vamos a entrar al fuerte pregón cuando usted y yo estemos listos para trabajar con el Señor. ¿Y cuál es el deber del remanente? Sin temor a las consecuencias, seguir las convicciones de su propia conciencia. Recuerden que lo que nos dieron como legado nuestros antecesores fue libertad de conciencia que la hemos perdido, no tolerancia religiosa. Aquí vuelvo e insisto, Dios estaba en la obra y cada santo, sin temor a las consecuencias, siguió las convicciones de su propia conciencia. ¿Y qué le decía la conciencia? Que debía unirse a aquellos que guardaban todos los mandamientos de Dios y con el poder de Dios se difundió el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿hay un elemento de separación hoy? En el mensaje de hoy, ¿hay una advertencia? Sí la hay. ¿Se afirma el pacto también? Sí. ¿Y el deber del remanente cuál es? Valentía, sin temor a las consecuencias, seguir su propia conciencia. No, pero es que a mi esposo no le gusta y yo me quiero quedar ahí porque es que de esa manera entonces él puede llegar a los pies del Señor. Es más fácil que usted llegue a los pies del Señor de su esposo que el Señor al que usted dice que adora, porque el Señor está pidiendo salid. Yo no estoy diciendo que se separen, no les estoy diciendo que se destruyan los matrimonios, no. Cuando nosotros nos casamos, hay ciertas prerrogativas. Siempre a Dios tenemos que obedecerle por encima de los hombres, por encima de cualquier institución religiosa. Dios es primero, no es el último ni el segundo, es primero. Y eso es lo que Dios pide de su pueblo y siempre lo ha pedido. Aunque la mayoría la señalen, aunque su familia lo saquen, aunque le quiten la herencia, aunque pierda el apellido, lo que sea, Dios es primero, Dios es primero. ¿Y cuál será entonces el deber del remanente? Esto ya es en el futuro, primeros escritos, página 285, cuando Dios pronunció el día y la hora de la venida de Jesús y entregó el pacto eterno a su pueblo. ¿Notan ustedes? Se afirma el pacto. Él pronunció una frase y luego hizo una pausa. Mientras las palabras resonaban a través de la tierra, el Israel de Dios permaneció con sus ojos fijos hacia arriba, escuchando las palabras según salían de la boca de Jehová y rodaban por la tierra como truenos estruendosos. Eran tremendamente solemnes. Al final de cada frase, los santos gritaban, Gloria, aleluya. Interesante, hermanos. Muy interesante. Es algo muy, muy asombroso que se necesita fe para creerlo, porque pareciera que fueran cosas fantasiosas, porque nunca han ocurrido, tal cual pasó con Moisés, con Noé y con aquellos antiguos. ¿Cómo es posible que un simple sacerdote, que un simple labriego, digámoslo así, y que un simple pastor tenga la razón y todo el mundo esté equivocado? Muchos le dicen así hoy al pueblo. Entonces, el resultado es que se entrega el pacto al pueblo de Dios, son salvos y los que no creyeron no son salvos. Vamos a continuar con la verdad versus la tradición. Este es el sexto patrón profético que estábamos viendo anteriormente. Eran principios guiadores de las reformas que ustedes han visto que son sencillos, son claros y se han visto en todo lado. Este es el sexto patrón profético que vamos a ver. La verdad versus la tradición. ¿De qué se trata? ¿Le pasó a ellos? Vamos a ver si les pasó a ellos. La gran controversia, página 407, párrafo 3 dice, a medida que se presentan las demandas del sábado, muchos razonaban desde el punto de vista mundano. Miren los razonamientos. Siempre hemos guardado el domingo. Nuestros padres lo guardaron y muchos hombres buenos y piadosos han muerto felices mientras los guardaban. Si ellos estaban en lo correcto, nosotros también lo estamos. Guardar este nuevo sábado nos desarmonizaría con el mundo y no tendríamos influencia sobre ellos. ¿Qué puede esperar lograr un pequeño grupo que guarda el séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? ¿Le suenan familiares esas palabras?
Se las han dicho a todo el mundo. De una u otra forma es el mismo principio. La verdad versus la tradición. Yo siempre he estado en esta iglesia, de aquí no me mueven porque mi papá, mi mamá, mi tatarabuelo, mi bisabuelo fue de ella. Dejan pasar la verdad de la luz. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Siempre hemos guardado el domingo. Es uno de los argumentos que sacan. Si ellos estaban en lo correcto, pues nosotros también lo estamos. Guardar la palabra de Dios nos hace diferentes del mundo y no eso después entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi vecina? ¿Qué va a decir mi patrón? ¿Qué puede esperar lograr un pequeño grupo contra todo el mundo? ¿Cómo miraban los fariseos a los 12 discípulos del Señor? Esos 12, nosotros. ¿Recuerdan ustedes que ellos en alguna ocasión le dijeron al paralítico que fue sanado por el Señor, ¿ha creído alguno de los grandes de acá de la iglesia? ¿Ha creído alguno de ellos en Cristo? Ninguno había creído. ¿Qué se puede esperar de él? Que es de Galilea, además, de un lugar que era de muy mala reputación. De allá venía Jesús, pero recuerden que Dios usa a sus instrumentos sin importar de dónde sean, siempre y cuando estén dispuestos a ser usados. Sigo leyendo. 407, párrafo 3, gran controversia. Fue con argumentos similares que los judíos intentaron justificar su rechazo de Cristo. Pero es que si nosotros somos la mayoría, usted apenas es uno. Sus padres habían sido aceptados por Dios y al presentar las ofrendas sacrificiales, ¿y por qué no podrían los hijos encontrar salvación siguiendo el mismo curso? Así, en tiempos de Lutero, nota que está haciendo una recopilación de las épocas pasadas de Jesús y de Lutero. Los papistas razonaban que los verdaderos cristianos habían muerto en la fe católica y por lo tanto esa religión era suficiente para la salvación. Tal razonamiento probaría ser una barrera efectiva contra todo avance en la fe o práctica religiosa. Y hoy, ¿qué puede estar pasando? Entonces, uno de los patrones proféticos que hemos visto es que la tradición se interpone ante la verdad para muchos, pero la tradición para Dios no vale nada, porque son solamente elementos humanos. La verdad está en la palabra de Dios y lo que haya en la palabra de Dios no es tradición, no es tradición. Es lo que Dios diga en su palabra, lo que nosotros tenemos que creer, no lo que digan los demás. El otro patrón profético, y con este completamos el número 7 de los 7 patrones proféticos que hemos estado estudiando y que hemos encontrado en todas las reformas. Dios no escoge a los sabios o a los encumbrados de la época. Dios no escoge a los que han estado en las altas universidades de la época. Dios no escoge a los que han estado siempre como sabios del mundo. No los escoge. Eso no lo digo yo. Gran controversia 408, párrafo 3. Para refutar tales argumentos solo era necesario citar las enseñanzas de las Escrituras y la historia del trato del Señor con su pueblo en todas las épocas. Mire que nos vuelve otra vez a reconvenir el Señor diciéndonos que tenemos que ir a las enseñanzas de las Escrituras y la historia del trato del Señor con su pueblo en todas las épocas. Dios sobra a través de aquellos que escuchan y obedecen su voz. Aquellos que si es necesario hablan verdades poco agradables. Aquellos que no temen reprender pecados populares. No, pero es que si hablamos duro, la iglesia queda vacía. Eso no nos debe importar si se van o no se van. Lo que nos debe importar es serles fieles a nuestro Dios porque Dios puede tocar los corazones de los que están ahí. Lógico, tenemos que entender que la verdad no es un látigo ni una espada para cortar las cabezas. No es así. Tenemos que ser fieles al Señor, decirlas con amor, con ternura, porque así lo hizo Jesús. A ellos les dijo, fariseos hipócritas, les dijo, víboras, pero se los dijo con lágrimas en la voz, porque sabe cuánto es el valor de un alma. Pero no podemos callarnos, no podemos sacrificar la fidelidad a Dios por quedarnos callados y asegurarnos un puesto cómodo en el templo donde estoy asistiendo. No, a eso no nos llama el Señor. La razón, dice aquí la inspiración, por la que no elige más a menudo a hombres de aprendizaje y alta posición para liderar movimientos de reforma es que confían en sus credos, en sus teorías y sus sistemas teológicos y no sienten la necesidad de ser enseñados por Dios. ¿Por qué es que ustedes me han escuchado en algunas ocasiones decir que los teólogos hoy, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que renunciar a su teología? Uno, porque están ensimismados por encima de todo el pueblo. Dos, porque la teología es católica. La teología es de los jesuitas.
todo el que estudie teología, sea adventista, sea protestante, sea católico, evangélico, es de los jesuitas, no es de Dios. Por lo tanto, tienen que dejar todo eso a un lado. Lo hizo Pablo, lo hizo Moisés, 40 años para desaprender lo que aprendió en Egipto. Lo hizo Pablo y él dijo, todo eso lo tengo por basura. Yo era fariseo de fariseos, o sea, era alguien grande, pero renunció a todo eso por amor a Cristo. Hoy el sistema teológico está controlado por la Iglesia Católica, creámoslo o no. Todas las universidades que dicten teología a nivel del mundo los controla la Iglesia Católica Romana. Así nos duela entenderlo, pero esta verdad es así. Entonces, ¿los sistemas teológicos de hoy son guiados por Dios? No, por eso ellos no sienten la necesidad de ser enseñados por Dios, porque es que tienen teología. Si ustedes han escuchado hablar de una de las materias que ven en teología es la hermenéutica. La hermenéutica es la capacidad de un teólogo de poder entender la palabra y explicársela al pueblo. Pero esa palabra hermenéutica viene del antiguo griego, donde habían los dioses paganos y había un mensajero de los dioses y Dios, y de los dioses y los seres humanos. Se llamaba Hermes. Hermes era el encargado de traer los mensajes de los dioses, porque ellos no se podían acercar a Dios, al ser humano. Y Hermes les daba los mensajes y les explicaba al pueblo. Eso es lo que ellos están haciendo con la hermenéutica. Por eso aquella costumbre de preguntarle al líder sobre cuestiones de conciencia viene del catolicismo, del paganismo. No es para nosotros, mis hermanos apreciados. Dios no ha escogido a los grandes teólogos para realizar las reformas antiguas, ni lo va a hacer hoy. No esperemos que los grandes teólogos de hoy, los famosos teólogos, nos lleven por el camino correcto. No lo van a hacer. ¿Qué está diciendo la gran controversia? No ha escogido a ellos porque confían en sus credos. ¿Y cuáles credos tiene hoy el profeso pueblo de Dios? El manual de iglesia, las 27 doctrinas o 28 doctrinas y las teorías y sistemas teológicos. No van a la palabra de Dios como un niño a aprender de ella como Dios dice que debemos aprender. No sienten la necesidad de ser enseñados por Dios. ¿Y cómo enseña a Dios? ¿Cómo le enseñó a Moisés? ¿No lo sacó 40 años? Después de ser casi el faraón, ¿no lo llevó a meterse con las ovejitas? ¿Será que están dispuestos hoy en día el ser humano y los sistemas religiosos a dejar todo su andamiaje y su riqueza por seguir a Jesús humilde como lo hizo con sandalias y empolvados los pies? Sigo leyendo, hermanos. Las escrituras nos enseñan y la historia. Hablan verdades poco agradables sin temor a aquellos que Dios escoge. ¿Por qué hoy los teólogos no hablan las verdades al pueblo? Porque se van. Y si se van, ¿quién los sostiene? Es así de sencillo, mis hermanos. Hay un interés, no es más. No temen reprender los pecados populares, porque hoy la gente va tras ellos, porque no reprenden los pecados, los dejan tal cual están, porque a ellos no les conviene que se vayan, porque después entonces la popularidad y lo que ellos buscan no lo van a encontrar. No elige Dios a hombres de aprendizaje y alta posición, porque confían en sus credos y teorías y también su teología. Tengamos entonces muy en cuenta esto, hermanos. Sigamos leyendo. Gran controversia, página 408, el mismo párrafo. Solo aquellos que tienen una conexión personal, noten, aquí no es conexión grupal, aquí yo no debo estar en una organización pensando en que si yo estoy ahí me voy a salvar o si me salgo me pierdo. No, la conexión con Dios es personal, con la fuente de la sabiduría. Aquellos que lo hagan son capaces de entender o explicar las escrituras. No necesitan ir a estudiar 5 años de teología. No necesitan ir a eso. Porque ¿quién es el que les enseña? Dios, cuando yo tengo una conexión personal con Él. A veces se llama a hombres con poca enseñanza en las escuelas para declarar la verdad. No porque sean ignorantes. Aquellos que no han ido a las escuelas no los llama Dios porque sean ignorantes, sino porque no son demasiado autosuficientes para ser enseñados por Dios. Entonces, ¿de dónde aprenden? En la escuela de Cristo. Y su humildad y obediencia los hace grandes. Y al confiarles el conocimiento de su verdad, Dios les otorga un honor. ¡Qué privilegio el que Dios nos da! El que Dios nos quiere dar, en comparación con el cual el honor terrenal y la grandeza humana se hunden en la insignificancia.
¿Qué debemos perseguir entonces nosotros? Tener una conexión personal con la fuente de la sabiduría para poder entender y explicar las escrituras. Dios llama a personas que estén dispuestas a dejarse guiar por Él, a dejarse enseñar por Él. Pero Dios usa la experiencia como método de enseñanza a la cual no estamos dispuestos. Entonces, para mí es más fácil coger un libro escrito por un teólogo para entender hebreos que irlo yo mismo por experiencia, ir a la palabra de Dios, a entenderlo y pedirle a Dios que me enseñe. Es eso lo que está pasando hoy, y no solamente en el adventismo, sino en todo el mundo religioso. Las cabezas de esos movimientos religiosos son los que gobiernan a los demás abajo, son los que las gobiernan. Así es como el Señor ha presentado en su palabra la falacia del cristianismo hoy. No hay un cristianismo verdadero en ninguna de esas organizaciones religiosas de hoy. Todo mundo, todos buscan su propio provecho, no más. Como conclusión, vamos a meditar en estos párrafos que hay aquí. La gran controversia, página 411, párrafo 2. No era la voluntad de Dios que Israel vagara 40 años en el desierto. Deseaba guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí, un pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Debido a su retroceso y apostasía, perecieron en el desierto y otros fueron levantados para entrar en la tierra prometida. Noten, perecen por incredulidad y otros son levantados. Pero el mensaje de Dios tiene que continuar y la promesa de Dios tiene que cumplir. Con usted o sin mí, se tiene que hacer. De igual manera, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se retrasara tanto y que su pueblo permaneciera tantos años en este mundo de pecado y tristeza. ¿Y por qué no ha venido Cristo? No, porque es que no se ha predicado el mensaje a todo el mundo. Mentira, no es eso, porque usted y yo no estamos listos. Por misericordia, el Señor ha dilatado su segunda venida porque no estamos representando el carácter de Cristo hoy. Y la incredulidad nos ha separado de Él. Como se negaron a hacer la obra que Él les había asignado, otros fueron levantados. ¿Notan? Otros serán levantados para proclamar el mensaje. Por misericordia al mundo, Jesús retrasa su venida para que los pecadores puedan tener la oportunidad de escuchar la advertencia y encontrar en él un refugio antes de que la ira de Dios sea derramada. ¿Cómo voy yo a advertir al mundo de la bondad y la misericordia de mi Señor si yo no tengo una conexión personal con Él y no la he experimentado? ¿Cómo creen que voy a obligar a alguien a beber del agua de la vida cuando yo ni siquiera la he probado? No parece que fuera sensato hacerlo, ¿no? Pero es lo que el mundo religioso hoy está haciendo y motivando a los fieles de esas iglesias a que lo hagan, pero su corazón sigue igual de podrido. Su vida por dentro sigue siendo el mismo. Llegan a la casa a pelear con la esposa, con el esposo, a gritar a sus hijos, a echarlos, a hacer lo que sean, a seguir lo mismo. ¿Y el carácter de Jesús entonces, dónde queda? ¿Cómo creen que vamos a entrar al reino de los cielos de esa manera? ¿Cómo creen que va a hacer Dios una obra así? No la puede hacer porque Él dijo que Él iba a volver y nos iba a tomar a mí mismo. O sea, Él viene por gente semejante a Él, no por gente que haya predicado y que haya dado miles de estudios bíblicos. Viene por aquellos que le han representado en su carácter ante el mundo y no han visto a las personas, sino han visto a Cristo a través de sus siervos aquí. Por eso es que Jesús no ha venido. Gran controversia, página 411, el párrafo 3. Hoy, como en épocas pasadas, la presentación de una verdad que reprende los pecados y errores de los tiempos provocará oposición. Va a presentar la verdad que va a producir oposición. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Con un espíritu malicioso atacan el carácter y los motivos de aquellos que defienden una verdad impopular mirando a ver en qué momento se equivocan para atacarlos por ese lado. Esa es la misma política que se ha seguido en todas las épocas. Elías fue declarado perturbador de Israel, Jeremías un traidor, Pablo un contaminador del templo. Desde ese día hasta hoy, aquellos que querrían ser leales a la verdad han sido denunciados como sediciosos, heréticos o disidentes. ¿Suena algo parecido? ¿Cómo es que son o cómo son tratados aquellos que en épocas pasadas y en nuestros días
están tratando de seguir la verdad de Dios. ¿Cómo le dicen? Fanáticos, sediciosos, heréticos, disidentes, divisionistas. A Elías se le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? El mismo rey le dijo, y Elías con firmeza le dijo, no soy yo, es usted el que lo está perturbando. Jeremías le dijeron que era un traidor. A Pablo le dijeron que estaba contaminando el templo y lo querían matar. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar hoy. ¿Qué nos espera? Si somos leales a nuestro Dios, nos usará con su bondad y su poder para hablar las grandes y maravillosas verdades y noticias del Evangelio. Pero si no somos leales a Él, vamos a tener miedo. Y lo que se venga entonces nos va a derrumbar. Entonces, apreciados hermanos, ¿qué está pasando hoy en mi vida? Empecemos a preguntarnos. Gran controversia, página 411, párrafo 3. Multitudes que son demasiado incrédulas para aceptar la segura palabra de la profecía recibirán con credulidad incuestionable una acusación contra aquellos que se atreven a reprender pecados de moda. Y le creen a esas personas sin tener ninguna evidencia, pero no le creen a la palabra de Dios. Y se atreven entonces a perseguir a aquellos porque les reprenden los pecados de moda. Cuando se habla acerca del dinero, cuando se habla acerca de la comida, son dos cosas que son pecados populares. No que el dinero sea malo, sino que se está usando de una manera egoísta. No que la comida sea mala, la comida que Dios dejó para nosotros consumir, pero se está comiendo de una manera que no es la correcta. Y dice el testimonio que este espíritu aumentará más y más. Y la Biblia enseña claramente que se acerca un tiempo en el que las leyes del Estado estarán tan en conflicto con la ley de Dios que quien quiera obedecer todos los preceptos divinos debe afrontar el reproche y el castigo como un malhechor. Le pasó a Jesús, le pasó a todos. Hoy nos pasará a aquellos que queremos seguir adelante. Las multitudes no les gusta que se les reprendan los pecados de moda. Cuando se les dice a las personas que la alimentación que han llevado durante tanto tiempo les está haciendo daño, que las tienen enfermas y que deben dejarlas, no lo hacen. Prefieren separarse de esas personas y seguir consumiendo lo que les hace daño. Esas personas están formando parte de esta multitud incrédula, porque en su bondad y misericordia Dios ha dado ese mensaje para este tiempo. Ese es el mensaje de la hora también, el mensaje del tercer ángel, que viene con la justificación por la fe, la reforma pro salud, que es su brazo derecho, y el resto de los dos mensajes para que se unan al cuarto ángel. ¿Por qué no lo hacemos? Vienen las leyes del Estado, van a estar tan en conflictos con las leyes de Dios y estaremos nosotros con firmeza como lo dijo Lutero. Aunque hayan miles de demonios, entraré. ¿Tendremos esa fe? Si no nos preparamos en estos tiempos y en estos momentos de paz, ¿cuándo, hermanos, nos iremos a preparar? ¿Qué estamos esperando? No podemos seguir haciendo nosotros que el tiempo pase sin prepararme cada día con ciencia para recibir al Señor en el aire. Que Dios nos ayude y nos permita comprender el mensaje de la hora de hoy, el mensaje que yo tengo que aplicar a mi vida, el mensaje que Dios quiere que yo dé a las personas por testimonio